Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira. Al morir su padre fue enviado a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permanecería unos 20 años y recibió una formación superior. Se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo él mismo clases de retórica como profesor. En 347, al morir Platón, Aristóteles decidió abandonar Atenas y se estableció primero en Asos y luego en Mitilene. Acompañado por su familia y sus discípulos, aquellos años le sirvieron para confeccionar su propia filosofía y consagrarse a estudios de corte empírico. Asimismo, fue convocado también por el rey Filipo II de Macedonia, confiándole la educación de su hijo de 13 años, Alejandro, quien pasará a la historia como Alejandro Magno. Sobre el 336, Aristóteles retornó a Atenas para fundar su propia escuela, el Liceo. Aquella institución de enseñanza gratuita y pública se contrapuso a la Academia Platónica y a otros gimnasios atenienses. Insistía menos en las matemáticas y el arte de la discusión, y más en la instrucción formal y sistemática, incidiendo tanto en la ciencia empírica de la naturaleza como la erudición jurídica. Aristóteles ha tenido un fuerte impacto, tanto que su pensamiento ha quedado intacto en la filosofía. Es su legado uno de los sistemas filosóficos más profundos y completos de la filosofía antigua. Su pensamiento se extendió a todas las ramas del conocimiento: lógica, física, biológica, psicología, metafísica, ética, política, sociología y estética. Aunque comenzó siendo un discípulo de Platón, muy pronto rompió con él y construyó su propio sistema, que tuvo una enorme influencia en la filosofía posterior, tanto del mundo árabe como la del mundo cristiano. Su obra sobre física comprende diferentes libros. Entre los más importantes de esta agrupación se encuentra, por un lado, Sobre el cielo, uno de los tratados más importantes sobre cosmología. Por otro lado, el Tratado sobre la generación y la corrupción contiene un estudio sobre cambios y transformaciones en el mundo sublunar. En Sobre los meteoros, Aristóteles plantea la agrupación de los 4 elementos. Uno de los tratados más importantes de esta categoría es Historia de los animales, comprendido por una docena de libros donde reúne las diferencias entre especies. En su obra acerca del alma, hace una distinción de los seres vivos. Okay. Bueno, yo les hablaré sobre el pensamiento de Aristóteles. Pero en sí, ¿cuál fue el pensamiento de Aristóteles? Bueno, Aristóteles cultivó diversas disciplinas científicas y filosóficas. También se preocupó por la política o la relación entre el ser humano y la naturaleza. Son muchos los campos en los que el pensamiento aristotélico aporta ideas de gran interés. Pero Aristóteles, el fin principal del hombre era la felicidad. Sin embargo, defendía que este no se derivaba del placer, sino de la convivencia racional derivada de cumplir el papel que cada individuo tiene reservado. Es decir, en otras palabras, de cumplir con lo ordenado por su esencia. Por ello, la felicidad solo podía alcanzarse mediante el ejercicio de la razón a través de las virtudes. Estas se dividían en dos: la dianética de naturaleza intelectual y la ética, que concierne la relación entre la inteligencia y la sensibilidad. Esas virtudes están caracterizadas porque debían ser adquiridas a través de las enseñanzas y se identifican como el justo término en medios entre los excesos y los extremos. Según el pensamiento aristotélico, era posible implementar la virtud solo con el contexto de una sociedad organizada, o dentro del Estado que no anulaba las formas sociales más restringidas. El pensamiento aristotélico fue estudiado hasta el siglo IV. Desde aquel momento su figura fue perdiendo vigencia y cayó en el olvido, hasta que en el redescubrimiento y revolucionaron en el siglo XVII por Andonius Corvus Averroes, y en el siglo XVIII también Santo Tomás se interesó por este filosófico y contribuyó a rescatar su pensamiento. Desde entonces influyó en algunos sectores de la escolástica y en el enseñamiento de la escuela de Salamanca. Aristóteles dejó un legado con sus obras más importantes. La primera de ellas fue el Eudomo o sobre el alma, un diálogo en el que se mantenía la teoría de las ideas y la inmortalidad del alma. Y la segunda, más importante, la Ética Eudemo, se atribuye a sus años en Asamos, ateniense aún los conceptos
de Político en la Virtud de los siglos, en los libros 5, 6 y 7. Son idénticos a las Éticas Nicómanicos. Algunos estudios de Aristóteles lo consideran una obra que reproduce la ética nicómana, o la versión modificada de algunos elementos, pero en oraciones más prácticas, por lo que pertenece al tercer periodo. Dada la información anterior, ¿se podría decir que el pensamiento aristotélico es importante? Bueno, en mi perspectiva, yo pienso que sí es importante, ya que Aristóteles es el creador del primer gran sistema filosófico, que ha determinado una gran medida de marcha en la filosofía y en la ciencia occidental durante más de 2 millones de años. Para concluir, podría decirse que la ética de Aristóteles se complementa con su política. Según él, el ser humano únicamente puede alcanzar su perfección, es decir, su felicidad, en la sociedad. En este sentido, Aristóteles nos indica que el ser humano es un animal político por naturaleza, o en otras palabras más sencillas, que la naturaleza del ser humano es vivir en polis o una ciudad habitada. Eso sería todo.